La mesa, como ya la mencioné, es políticas públicas en materia de ciencia y tecnología. Ya me presentaba como biofísico-químico, whatever that means. Si podemos ver la siguiente. Bueno, el Homo sapiens es una especie que depende de la tecnología. Antes de la tecnología éramos, como dijo la doctora Canales, podemos oscurecer un poquito, porque las imágenes son de hecho un poco oscuras. De hecho, estas son fotografías que tomé de dioramas del Museo de Antropología y las pueden encontrar. Y están muy bien hechas porque son muy explícitas. Hay evidencia paleontológica que muestra que los homos fuimos presas. ¿Sí? Aquí está fiambre, el desayuno de algún depredador. Y el descubrimiento de alguna manera de instrumentos en la naturaleza, una piedra, una roca, dirían los geólogos, una osamenta, un hueso, una rama gruesa, nos permitió enfrentar a los depredadores e incluso competir con ellos. Y desde entonces dependemos de la tecnología. Muchos años después, hace aproximadamente entre 10 y 30 mil años, varían los datos según las evidencias que me encuentra cada biólogo y paleontólogo, descubrimos o inventamos la agricultura y la hemos ido modificando, la hemos ido inicialmente por ensayo y error, a través de la experiencia, a través de la empiria, hemos ido mejorando la producción de alimentos. La obtención de alimentos ya no cazamos, ya no tenemos que ir a perseguir la chuleta, lo hacemos en sentido figurado. Son muy pocos los humanos que todavía viven de la cacería. Ya no se justifica la cacería como una actividad humana, mucho menos como un supuesto deporte. Y sin embargo todavía la seguimos practicando, y como negocio, y como disfrazado de ciencia, como lo hace Japón. Sigue cazando y no se justifica. ¿Bien? Por la producción de alimentos. Hemos ido inicialmente con ensayo y error mejorando la forma de producir alimentos. Fue de manera accidental a veces que mejoramos las formas de producir alimentos agrícolas y animales. Y hace aproximadamente 500 años, un poquito más, un poquito menos, según los filósofos de la ciencia sugieren, inventamos una forma o descubrimos una forma de pensar ya más sistemática que tiene antecedentes en sociedades humanas de hace 5 o 2500 años, que ahora llamamos ciencia. ¿Qué diferencia hay respecto al el ensayo y error? Que ahora razonamos lo que hacemos. La ciencia es una forma de pensar, punto. Para hacer cosas, para conocer o para hacer. La siguiente rápidamente. Y esta es una línea de tiempo en las X, y es un sistema cartesiano, y en las Y que tenemos población, número de humanos. Está en matemática gringa, por eso dice billions. Debería decir en español y en matemática internacional miles de millones. Desde hace 10.000 años, cuando aparece la agricultura, descubrimos la agricultura, fuimos un puñado de humanos en la Tierra. Hasta el final de la edad de piedra empieza a aumentar un poco la población. Dale la que sigue, por favor. Al final cuando inicia la edad de bronce, hace 2000 años antes de nuestra era, ya se levanta, ya se separa la línea de crecimiento del cero. La siguiente, por favor. Durante la edad del hierro, al final de la edad del hierro, que es en el año 500 aproximadamente de nuestra era, 50, 500, me sentía mejor con video.
Bueno, usando la tecnología. ¿Cuál es? Okay. Al final de la Edad del Hierro, durante la caída del Imperio Romano, ya éramos algunos millones de humanos en la Tierra. Pero seguíamos siendo todavía, ya no víctimas de, quizá de los depredadores grandotes, pero sí de los depredadores chiquitos microscópicos que no conocíamos. Los microorganismos, causantes de enfermedades. Ahora sabemos que son los causantes de enfermedades infectocontagiosas y no son las que más nos mataban hasta que vamos a ver cuándo. En el medioevo, aquí estamos hablando del año 1000. Para el año 1000 ya éramos cerca de 500 millones en la Tierra. Entonces parece que el haber hecho instrumentos de hierro nos ayudó a quizá aumentar la producción agrícola, por ejemplo. ¿Qué hay aquí en el medioevo? Este es el final del medioevo, es el 1500 aproximadamente. 1500, mencioné, hace 500 años aproximadamente, surge lo que se llama ciencia. Es la publicación por Copérnico de las revoluciones, los trabajos de Galileo y la fundación formalmente de la física como primera ciencia, el desarrollo el paso de la alquimia a la química, y finalmente en 1806 la publicación de la teoría atómica por Dalton, y a mediados del mismo siglo el descubrimiento de la química orgánica. Los compuestos orgánicos los hacen los organismos y los humanos artificialmente. Y a finales del siglo XIX descubrimos las causas de las enfermedades. La teoría general de las enfermedades. Ya sabíamos de qué nos vamos a morir, pero no podíamos hacer mucho al respecto. La medicina no tenía muchos frutos humanos. Esta por eso salió ahí la bacteria, la que nos mata, la que salió del lado derecho de la imagen. Hace apenas poco menos de un siglo, la década de los 20 del siglo pasado, que se descubrió el primer antibiótico. Y entonces pudimos hacer algo contra los depredadores microscópicos. Todo esto ya fue no solamente con la tecnología que conocíamos desde hace millones de años, sino con la ciencia que empezamos a desarrollar hace 500 años. Eso provocó un aumento en la esperanza de vida. Hace 100 años, poco más de 100 años, a principios del siglo XX, la esperanza de vida en el mundo en general, en México no era la excepción, estaba alrededor de los 35 años. 35 años, ¿qué edad tienen? 20, 25, les quedarían 15, 20, 10 años de vida, promedio. Sí, había quienes llegaban a muy viejos, Newton murió a los 80 años, Galileo a los 70, ¿sí? Pero eran pocos los humanos que llegaban al final, porque muchos morían antes de los 2 años. Por eso la esperanza de vida de 35 años, casi 100 años. Esto fue fundamental para que entonces, en menos de un siglo, se duplicara la esperanza de vida, incluso en México. Esta vez en la Ciudad de México es todavía mayor la esperanza de vida. Consecuencia del descubrimiento de los antibióticos, principalmente. Pero hubo otros factores. Coincidió la década de los 20, ¿vean? La década de los 20, ¿qué fue lo que pasó aquí? Inició la producción industrial de nitrofosfatos, con los cuales se aumentó la producción agrícola. Entonces, la tecnología y la ciencia han sido fundamentales para aumentar la esperanza de vida, y eso ha provocado el aumento de la población humana. Y el bienestar en la población humana. No solamente se trata de vivir más, sino de vivir bien. Eso es el bienestar. ¿De qué sirve que vivamos más si vamos a seguir sufriendo? Mejor me tiro por la ventana. Esto ha modificado la demografía de las sociedades. Esta es una curva de proporciones de población por edades que se correlaciona con la gráfica de la Tierra. Ahora, México en particular. Esta es la serie histórica de la población en México, dividida entre hombres y mujeres.
podemos hacer la suma y sacamos la población total en México. Para 1970 teníamos ya aproximadamente, estamos llegando a los 40 millones de mexicanos. Bien. Y si esto seguía así, tendríamos entonces una curva de crecimiento de esta forma, por lo cual habríamos llegado probablemente a 60 millones en la década de 1980, y eso habría presionado la producción de alimentos. Había habido una presión antes, pero en la década de 1960 se inició la Revolución Verde en México, con la mejora en la producción de maíz y trigo hecha en Texcoco, en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, por lo cual el líder del proyecto, que no era mexicano, pero que lo hizo en México, el doctor Norman Borlaug, recibió el Premio Nobel de la Paz por su aportación mexicana a la humanidad en materia de ciencia para producir alimentos. Entonces, México invertía dinero en ciencia como parte de la política nacional para el desarrollo del país, y eso permitió entonces, sí, se aumentó la producción de alimentos, pero aún no ha sido suficiente. Lo que se hizo fue detener o frenar el crecimiento poblacional. En lugar de que siguiera la línea roja, los 60 millones los alcanzamos ¿hasta cuándo? Bueno, 60 millones por pareja. Seríamos los 100 millones los alcanzamos aproximadamente en este siglo, en la primera década de este siglo. ¿Bien? Entonces, hubo un retraso en el crecimiento poblacional que permitió que no hubiera problemas de distribución de alimentos, al menos de disposición de alimentos. Ya el acceso es otro asunto que tiene que ver con la economía. Y esto se ha seguido aletargando el crecimiento de la población de México como parte de la implementación de políticas públicas basadas en ciencia, tanto en materia de producción de alimentos, innovación científica y tecnológica en la producción de alimentos, innovación científica y tecnológica en el control de la población. Pero hay agentes externos a la política pública que presionan contra el uso de la ciencia, por ejemplo, para el crecimiento poblacional. Los grupos religiosos conservadores están en contra del uso de métodos de control natal, que son a los que se debe el alargamiento de la curva de crecimiento. Entonces, el cómo son las políticas públicas, si se basan en ciencia, que se hace con base en la investigación científica que hacen académicos científicos en México, tiene impacto en el bienestar de la gente o en el malestar de la sociedad. Esto lo medimos por medio del índice de desarrollo humano. Es cierto que mejora a la población en el mundo. Bueno, los países con mejor nivel de bienestar son Hong Kong, Japón, Islandia, Suiza, España, Liechtenstein, Singapur, Italia, Australia, Israel, Francia, Luxemburgo, Suecia, Corea y Noruega. Marqué en negrillas algunos: Japón, Suiza, Singapur, Luxemburgo, Suecia, Corea y Noruega. ¿Qué tienen en particular esos países? La inversión que hacen en materia de ciencia. Ese fue Luxemburgo, Singapur, Japón, Suecia, Corea y Noruega. Coinciden, ¿no? Hay una correlación. Esto es unas gráficas que muestran cómo invierten países como Suiza, que no está aquí, pero sí está acá. ¿Bien? ¿Cómo está la producción de la ciencia que hacen los científicos en esos países? ¿Cómo la medimos? Normalmente con publicaciones y patentes. Bueno, Japón, a Italia, ¿quién más? Australia, Francia, que están entre los países de mayor nivel de vida, Corea, de bienestar. Y México, también producimos ciencia y la publicamos en cantidades un poco más pequeñas, pero aparecemos en el mapa mundial. Incluso más, estamos nada más por debajo de Brasil en América Latina, que quizás se caiga con el nuevo gobierno. ¿Sí? Y Argentina, que se ha ido cayendo con el gobierno que tiene actual, la inversión en ciencia y tecnología. Pero ¿dónde está México en cuanto comparado con los demás países que tienen bienestar? ¿Cómo está el nivel de bienestar en México? Por eso parecemos en la gráfica. Sí publicamos
pero no impacta. ¿Por qué? Si hacemos ciencia, pero no impacta. El problema no es que en México no se haga ciencia. El problema en México es qué ciencia se hace, ¿para qué? No digo que no hagamos de toda, pero hay que priorizar, aunque sea para mí una especie de suicidio, porque yo hago lo que se llama ciencia básica. Bien. Final, bueno, Japón. Esto es en qué invierten en ciencia los países, como Japón. Japón es la gráfica roja, tenemos aquí varios campos de investigación. Japón invierte principalmente en astronomía, en química, que se sale de la media, que es el círculo grueso, en ciencias médicas y en física. ¿Sí? Francia es la línea azul, en psicología, en ciencias sociales, en astronomía también, en ciencias biológicas, estamos aquí en la Escuela de Ciencias Biológicas, en ciencias de la computación, en geociencias, ciencias de la Tierra, y en otras ciencias de la vida, por ejemplo. Otros países. Los países de las economías que surgen, ¿sí? China, Brasil, India, Corea y la Federación Rusa. ¿En qué invierte Corea? Que es el que nos interesa. Ingeniería, ciencias de la agricultura, física y ciencias médicas. Ingeniería. México aquí aparece en este mapa, ¿sí? Y aquí está en qué invertimos los mexicanos. ¿En qué invertimos? Somos la línea gris. Arriba de la media, igual que algunos otros países, bueno, igual que Corea en ciencias de la agricultura, en astronomía como Francia, invertimos en física, invertimos en ciencias de la Tierra, invertimos en ciencias biológicas, pero no invertimos en ingeniería. Vean la diferencia entre invertir en ingeniería y no invertir en ingeniería. Influye entonces en el impacto en el bienestar. Otro es cuánto. Parte de la política es la política económica. Bueno, esta es cuánto cómo se ha comportado la inversión en ciencia como porcentaje del Producto Interno Bruto desde 1996 hasta 2015. Bueno, para alcanzarlo hasta fechas actuales, 2015 pasamos del 2.5 al 0.55. La ley de ciencia y tecnología establece que se debe invertir anualmente el 1% del Producto Interno Bruto. No hemos llegado nunca. Lo más que hemos invertido fue en 2016, 0.57. Como mencionó Julia Carabias, se ha reducido el presupuesto para 2018. ¿Bien? No solamente es eso, sino que desafortunadamente, aunque ha aumentado el porcentaje, la inversión como porcentaje del Producto Interno Bruto, pero es que el Producto Interno Bruto ha ido a la baja. Y es patético. En la década de los 60 fue cuando más se creció. ¿Y qué coincidió con estas fechas de mayor crecimiento del Producto Interno Bruto? México invirtió, y de manera importante, como política nacional en ciencia y tecnología. En esa década se fundó el Centro de Estudios Avanzados, Centro de Investigación de Estudios Avanzados, el CINVESTAB. En esa década se creó el Centro Nuclear, el actual INI, y se instaló el primer reactor nuclear en México. En esa década se creó la Comisión Nacional de Espacio Exterior, la primera agencia espacial mexicana, que colaboró en proyectos internacionales y se hicieron los nuevos estudios satelitales del territorio nacional para mejorar la producción agrícola y el pronóstico meteorológico para mejorar la producción agrícola. Y eso lo hemos dejado de hacer. Con esto, acá. Gracias. Y bueno, ahora entraríamos en lo que son, cada uno tendrá 3 minutos para decir algo, para comentar, para poder, ¿cómo se dice? Para generar un análisis sobre este tema. Vicky, Muchas gracias por la excelente presentación y tu muy buena manera de llevarnos con ella. A mí me gustaría saber si en tu experiencia como investigador básico, como lo has dicho, y viendo esta última slide, por ejemplo,
pensando en que en los 60, cuando se construyó el CIMBESTAB, cuando se creó el INIM, que fue hasta antes del Gran Telescopio Milimétrico, el proyecto al que México más le dio dinero para hacerse, ¿cuáles crees cuál era? ¿Había una diferencia quizá entre los académicos de los 60 que lograron, por así decirlo, impactar o generar, o cómo fue? ¿Hubo una sinergia ahí que permitió crear? Por ejemplo, el CIMBESTAB se creó a raíz de las interacciones con diferentes investigadores que estaban fuera del país y con el entonces presidente López Portillo. Hubo interacciones. Ahora, ¿qué nos está faltando? ¿Nos faltan interacciones? ¿Nos sobran? ¿O qué crees tú que como académicos podemos hacer? Es el caldo de cultivo. En la década de los 60, primera década, el presidente, a partir del 58, fue López Mateos. También López, pero Mateos. Sí. Hubo otro después presidente López y ahora tenemos otro presidente López. Sí. Y es interesante revisar esta gráfica y correlacionarla con los cambios políticos y de gobiernos en el país. Las caídas coinciden casi siempre con el cambio de gobierno, pero el crecimiento también con la implementación de políticas de cada gobierno. Y este crecimiento en la década de los 60 se debió a cómo armó su política y con base en los colaboradores López Mateos. El secretario de Comunicaciones y Transportes de López Mateos era un egresado mexicano, por supuesto, egresado del MIT, el doctor Walter Buchanan. Eso dice mucho. ¿De quién se rodea? Otro detalle fue el nivel cultural que había en los últimos revolucionarios que gobernaban México después de la revolución de 1910, en los cuales algo que es notable es el nivel cultural altísimo que poseían. Era gente muy culta y el último de esa camada fue López Mateos. Entonces, gente culta se rodea de gente culta y gobierna y se nota la cultura. López Portillo sí venía de una familia con un nivel cultural importante, tuvo buena asesoría en algunos campos, se hizo una buena inversión en materia de petróleo, por ejemplo, en industria petrolera. El problema fue que se petrolizó la economía, o sea, se basó solamente en petróleo, no en otros recursos que también tienen valor. Desafortunadamente se fue abandonando la energía nuclear. También afectan a agentes externos, como las presiones de países, de gobiernos externos que tienen intereses, como pueden ser el gobierno de Estados Unidos. La fundación del INIM, que se llamó inicialmente el Centro Nacional de Energía Nuclear, se hizo gracias a la colaboración del gobierno de Estados Unidos con el gobierno mexicano. A partir de entonces, por la paranoia norteamericana, se ha restringido el crecimiento de la tecnología nuclear en México. No es que no seamos capaces, es que tenemos un vecino incómodo. Entonces, también no solo la política nacional, sino la política internacional influye en el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país y el impacto o no que haya de ella en el país. Entonces, básicamente es eso. Como mencionó Julio Caravis, y que es de dominio público, hay científicos en el gabinete actual federal y en el de la Ciudad de México. Simplemente la Ciudad de México está formada por una científica que incluso recibió un premio Nobel colectivo. Entonces, si aprovechamos esas coyunturas y esas mezclas, esos eventos históricos, esas situaciones históricas, creo que podemos hacer mucho. Y la comunidad académica es importante. Gracias. Pues, Raúl, yo creo que fue muy afortunado tu introducción en esta mesa de discusión, porque pues, nos deja claro a todos de que en la historia de la humanidad, en la historia de nuestra especie, hay un momento en el que evolucionamos y desarrollamos tecnología,
importancia a la educación y con esto a la investigación para desarrollar ciencia, también desarrollar tecnología, pues para beneficio de nuestra sociedad. En todo este proceso y en lo que corresponde, en este caso, al ámbito de lo científico y de los profesionistas que nos dedicamos o nos vamos a dedicar, como es el caso de ustedes, a la ciencia, resulta muy interesante, Raúl, Cristal, cómo en las primeras etapas de consolidación de nuestras instituciones de educación superior, en donde se forman biólogos, físicos, químicos y otros científicos, el afán, el interés, el deseo era formar investigadores. Muchos dedicados a esa doble función que es la de la enseñanza y el desarrollo de la ciencia o de sus proyectos de investigación. En muchas ocasiones, pues desinteresados o aislados de los temas de políticas públicas. Yo recuerdo que mi generación, fíjense, todavía me acuerdo, formándome en los 70s del siglo pasado, pues la aspiración de todos los compañeros, o prácticamente todos los compañeros de mi generación, de mi grupo, era ser como nuestros maestros, ¿no? Investigadores, que pudiésemos hacer aportaciones a la ciencia y lograr una posición en una escuela, en un centro de investigación, o a lo mejor en el gobierno, pero también haciendo investigación. Y veíamos a la política y también veíamos a las empresas, por cierto, pues como algo de segunda, ¿no? O de tercera, que nos podía degradar si nos dedicábamos a la política. Y bueno, en estos momentos, Raúl, yo te quisiera preguntar si esta concepción, si esta visión realmente nos lleva a algo positivo en el desarrollo de la ciencia y tecnología y asociado también a lo que la doctora Julia Carabias nos mencionaba, ¿no? De cómo están las políticas públicas en los temas de ciencia, tecnología, medio ambiente y sustentabilidad, ¿no? Venía preparado. Voy a regresar un poquito al anterior, porque aquí está. Esta lámina da pena propia, no ajena, ¿sí? Porque estos son datos de países de África. ¿Cuánto invierten de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología? El que menos invierte está por debajo de México, es Uganda. Pero pasó del punto 36 al punto 48 para cuando tuve esta lámina, que es del 2016. Ahí está abajo. 2016, dice allá abajo. Entonces, Uganda pasó del punto 36 al punto 48. Senegal del punto 37 al punto 54. Ya está igual que México. Ya llegó al punto 5% de su Producto Interno Bruto. Mali, del punto 25 al punto 66, ha superado a su esfuerzo respecto al de México. ¿Sí? Kenia, del punto 36 al punto 79. Etiopía, del punto 24 al punto 61. Y Etiopía es uno de los países más pobres del mundo, con menos recursos naturales, con grandes problemas de erosión y de efectos por el cambio climático. Egipto, del punto 43 al punto 68, a pesar de una revolución social, la primavera árabe. Entonces, las revoluciones sociales tienen impacto,
pero no son pretextos. Lo importante es tratar de montarse en la revolución y darle dirección a esa revolución. Por eso mi pregunta fue ¿de dónde sacamos la lana? Ahora vamos a ver la que sigue. ¿Hacia dónde y cómo? Tomemos ejemplos de otros países. Me voy a pasar esto es la inversión por sector. En el caso de Japón y los Estados Unidos, que por eso los Estados Unidos no están en esa gráfica de bienestar. Es de los que más invierte, pero no impacta a nivel de población general. Sí, beneficia al 1% de la población muchísimo, a los más ricos. ¿Sí? Pero aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, más del 50% de la inversión, y Japón casi el 70%, son fondos de empresas, fondos privados. Las empresas invierten en ciencia y tecnología. Su dinero, no de los impuestos, no del erario, y lo invierten en su infraestructura, en su personal. No lo meten a las universidades japonesas o a los centros de investigación que tiene el gobierno japonés. No contratan científicos de las universidades japonesas. Sí colaboran con ellos, hay proyectos de colaboración, pero no son los científicos o los académicos japoneses, no se convierten en maquiladores de la industria japonesa. Los Estados Unidos es muy similar. Hay una influencia aquí que tiene que ver con la industria militar. Ciencia para la industria militar, que sí se hace en las universidades norteamericanas. Bien, entonces este es un ejemplo. Y por parte del gobierno es este pequeño porcentaje. México, estamos al revés. Y la siguiente es, finalmente, esto es en ¿quién lo hace? O sea, aquí fue de dónde viene el dinero. Ahí es lo que les mencionaba, ¿a dónde se mete el dinero? Japón, el dinero privado va a la empresa privada. Tienen sus científicos, sus investigaciones, sus laboratorios, su producción. Y los Estados Unidos también. México, estamos al revés. No digo que no se busque la colaboración entre las universidades y los laboratorios del gobierno con las empresas privadas, pero las empresas privadas se acostumbran entonces a no hacer su propio esfuerzo, sino que seamos maquiladores de ellos. Y eso tiene un impacto muy grave en lo que se refiere al empleo de los científicos que egresan de las universidades mexicanas. Por eso tenemos científicos mexicanos manejando Uber. Si se vuelven empresarios privados. No, pero no es una ciencia, a menos que estudien la ciencia del transporte y el comportamiento del pasaje. No. Lo que importa es que las empresas realmente hagan innovación en los productos y servicios que van a poner al servicio de la sociedad en el mercado. Esto no importa tanto cuál es el modelo económico, si es un modelo socialista, un modelo capitalista, un modelo mixto. Lo que importa es que la innovación del producto o el servicio se base en ciencia, en tecnología, hecho por las empresas y no comprado por las empresas. Ya sea comprado a una universidad mexicana, gana la universidad mexicana, pero la empresa no gana mucho. La empresa gana más, y ustedes quieren ser empresarios, ganan más si invierten que si compran. Y mucho menos, y eso daña al país a la larga, si se compra a otros países. Si dependemos de la ciencia y tecnología que se hace en otros países, que es la falacia que se ha venido en México desde 1988. Eso es lo que hay que cambiar. Pero para eso necesitamos cambiar, hay que hacer un lavado de cerebro en los académicos, en los estudiantes, en los empresarios y en los gobernantes. Porque desafortunadamente, como decía un tío que es ingeniero, trabajó en la industria privada, en Monterrey, él me decía en alguna ocasión muy frustrado, dice: Raúl, en México no hay empresarios, lo que hay son abarroteros metidos empresarios. Bueno, todo este tema es muy interesante, pero, por ejemplo, yo deseo de usted que tiene, por ejemplo, el fortalecimiento de la ciencia aquí en México, entonces debería ser una demanda social, ¿no? Una demanda social. Una demanda social.
Y usted tiene, bueno, hay una marcha por la ciencia que se va a presentar en los próximos 2 meses, y es a finales de marzo, a principios de abril. Me van a linchar. Pero nos puede comentar un poco de eso, si Sí. tiene que ver mucho qué es lo que está haciendo. Este es un fenómeno mundial muy interesante. Otra vez, tenemos que citar a los Estados Unidos, no solamente porque somos sus vecinos, y la evolución de México ha estado íntimamente ligada social, política y tecnológicamente a la evolución social, política y tecnológica de los Estados Unidos. Se vienen las elecciones de los Estados Unidos, gana Donald Trump, ya había anunciado en su campaña que iba a ser un gobierno contra la ciencia. Punto. Paradójico porque este objetivo fue para impulsar algunas industrias que existen gracias a la ciencia. La industria petrolera, por ejemplo. La industria petrolera se debe a la revolución, la revolución industrial se debe al desarrollo de la termodinámica. Sin termodinámica no habría habido revolución industrial y no habría industria petrolera. ¿Bien? Pero ha crecido tanto después de más de 150 años de existir que se puede decir que domina la economía del mundo. 13 empresas de diferentes países dominan la economía del mundo y todas son petroleras. Éramos felices usando petróleo para la gasolina del carro, para las máquinas de vapor inicialmente, y luego para las máquinas diésel en los ferrocarriles, y luego en los aviones, y para calentar el agua del boiler en el baño, y somos felices con un regaderazo caliente y no con agua fría en una tina. Entonces, sí produjo bienestar. Pero apenas hace 60 años nos dimos cuenta que hay un efecto secundario nocivo. La emisión de dióxido de carbono por la combustión de productos de carbono, inicialmente leña, luego carbón, luego petróleo, luego nos hicieron meter como limpio el gas, y el gas es lo mismo, compuestos orgánicos, se oxidan, se produce dióxido de carbono, y emitimos dióxido de carbono que ya se sabe en la historia, genera lo que se conoce efecto de invernadero y se calienta la atmósfera. Calentamiento global. Se descubrió en 1957. ¿A quién afecta? El calentamiento global afecta a todos los seres vivos de manera nociva en cuanto a la supervivencia y el bienestar de los organismos. ¿A quién afecta económicamente? A la industria petrolera. Fue por eso que la industria petrolera patrocinó a Donald Trump para que llegara a la presidencia de los Estados Unidos. Y ha implementado una política contra la ciencia que descubrió y que denuncia realmente el efecto de la industria petrolera en el daño a los seres, al ecosistema, a la biosfera, a través de la emisión de dióxido de carbono. Debemos cambiar la forma de hacer las cosas, la forma de calentar el agua para la regadera, la forma de mover los vehículos, la forma de mover los aviones. Tenemos que buscar otra fuente de energía. Y hay casi 100 años de desarrollo de tecnologías alternas que en México nos han querido engañar diciendo que son muy caras. Eran caras, pero son como los celulares. ¿Quién tenía celulares en 1985 en México? 10 millonarios. ¿Quién tiene teléfono celular hoy en día? Como me dijo un celular en alguna ocasión, es que hasta la señora que vende las quesadillas tiene iPhone. Dice, bueno, yo no. Pero bueno, se ha abatido el precio al consumidor del producto de innovación científica y tecnológica, como es la innovación científica y tecnológica en materia de transformación de energía. Pero se ha engañado a la gente en el mundo, la industria petrolera, e impuesto gobernantes que, para poder lograr su meta, atacan a la investigación científica. Por eso es que en los Estados Unidos surgió un movimiento de los investigadores inicialmente, apoyados por sus estudiantes, de posgrado principalmente, para protestar ante el gobierno de los Estados Unidos. Y entonces convocaron una marcha por la ciencia en el año antepasado, 2017. En 2016 en México, mismo año de la elección de Trump en Estados Unidos, en México se modificó la forma en la que se adjudican, se establece el monto de, por ejemplo, de las multas, ¿sí? Y de algunos derechos que pagamos y de las becas de los estudiantes de posgrado. Estaban fijadas al salario mínimo y se cambió con un engaño en el discurso
a una unidad de medida económica, algo así se llama, la UMA, ¿sí? Esa cosa. Es una falacia, es de la pseudociencia de la economía. Y cierro con esto. Los primeros que se dieron cuenta del efecto negativo en la cartera al modificar del salario mínimo a la UMA para establecer las becas fueron los estudiantes de posgrado. Y en 2016 realizaron protestas ante el CONACYT, ante el director del CONACYT, por esa medida. Y le exigieron que no lo hiciera porque estaba dañando el bienestar de los estudiantes de posgrado. Fue por eso que, viendo ellos lo que pasaba en Estados Unidos, se solidarizaron con la marcha en Estados Unidos y llamaron a la marcha por la ciencia en México por los problemas propios en el país. ¿Cuáles son? Uno, inicialmente el impacto en las becas, que provocó que muchos estudiantes abandonaran sus posgrados. Y segundo, que se cumpliera la ley de invertir al menos el 1% del PIB para ciencia y tecnología. Lo que me da pena es que la marcha por la ciencia la convocaban en 2017 los estudiantes, no los investigadores. Algunos investigadores nos enteramos, nos invitaron y fuimos con ellos. Y se logró tener primero una voz, una reacción. En CONACYT se dieron cuenta, caray, los científicos mexicanos, los estudiantes se están quejando de lo que hicimos y les dan. Y a lo largo del año siguió habiendo algunas negociaciones. No ha cambiado mucho, pero ya hay negociaciones que no había. ¿Sí? 2018 se volvió a llamar a una segunda marcha en México, igual que una marcha mundial, ya no solamente son Estados Unidos y México, sino que fue mundial. Y el año pasado se unieron a la marcha los sindicatos de los trabajadores de ciencia en México. Sí, hay sindicatos, y no me refiero a los universitarios. Me refiero, por ejemplo, al sindicato del INIM, al sindicato de los trabajadores de investigación de los institutos nacionales de salud, donde hay investigadores científicos y hay los técnicos y los administrativos que apoyan al trabajo de los científicos. Sin técnicos ni administradores no podemos hacer ciencia. Y todos juntos somos una comunidad de trabajadores de la ciencia en México. Y este año ahora estamos convocando juntos los estudiantes, los trabajadores y los académicos, que también somos trabajadores, nos pagan, para a la nueva administración demandarle, no pedirle, por favor, demandarle decentemente, ¿sí? Hay que ser decente, no se pide por favor, se pide decentemente, que cumpla con la ley. Y además, lo más importante, no es tanto, como lo dije, cuánto se pone y a dónde se va, sino también en qué. Por ejemplo, se requiere mucha más investigación en ingeniería. No hay la suficiente. En las ingenierías, que es la ciencia que finalmente impacta de manera más directa a la sociedad, son las diferentes ingenierías. Y no solamente la ingeniería civil, la ingeniería ambiental, que es la que se ubica en el contexto de los trabajos de la conferencia de la mañana. Los programas de desarrollo sustentable basados en investigación ambiental no son desarrollables si no se establecen los mecanismos de ingeniería para hacerlos útiles, prácticos y factibles. Finalmente, me gusta terminar diciendo que la ciencia es una forma de pensar. La usemos para lo que lo usemos, para una pregunta fundamental, básica, de lo que hago yo, o algo práctico, como cómo ayudamos a las comunidades rurales a que sean más eficientes y sean más sustentables. Y cómo combatimos el cambio climático y cómo logramos mitigar en menos de 12 años en México y en la comunidad internacional los efectos del cambio climático. Porque si no, serán irreversibles. Nos vemos en la marcha 4 de mayo en el Ángel, ¿sí? A las 4 de la tarde. Si no viven aquí, organicen su marcha donde vivan. A algunos no les gusta marchar. El año pasado en Morelos hicieron ferias de ciencia. En San Luis Potosí también hicieron algunas ferias para la gente. Hubo niños ahí felices haciendo experimentos. Hubo conferencias, hubo charlas, hubo mesas redondas como estas. No son cuadradas, no son redondas. Lo importante es socializar la ciencia.
para que la gente la haga suya, haya apropiación social de la ciencia, tanto como forma de pensar como forma de hacer. Yo quisiera hacer una breve intervención sobre esto en el sentido siguiente. Carlos sacó este tema de la marcha por la ciencia y yo hablé de que mi generación no quería saber nada de política, nada de temas empresariales, porque yo lo que voy a hacer es investigación y voy a estar metido en mi laboratorio o en mi cubículo, y yo recomendaría a muchos años de haber egresado que nos comprometamos para tener una formación muy sólida en nuestra escuela, en nuestra carrera. Disfrutemos todas las etapas de formación de un biólogo, pero actuemos también como ciudadanos responsables de lo que pase en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo. Y si es necesario participar en marchas, y si es necesario solicitar decentemente o con presiones suficientes para que sea reconocido nuestro trabajo y para que mejoren las condiciones en la ciencia, en el ambiente, pues nos demos tiempo también para participar responsablemente. Ok, muchas gracias por esto. Entonces ahorita pasamos ya con la dinámica con el público. Solamente vamos a permitir una pregunta, no sé, alguien, si tuviera... ¿Nadie? Se quedaron helados del susto. Es como el miedo. Bueno, buenos días. Bueno, eso en cuestión como el gobierno actual, como bien lo mencionó, el gabinete actual ya es un mejor número de científicos, algo que no se había visto en otros años. Es más, cuando lo leí, me recordó mucho al gabinete de Canadá. Pero muchos lo criticaron porque decían que no tenían la capacidad suficiente para estar en esos cargos. Cuando se leían las biografías de cada uno, pues han hecho muchas cosas distintas en su ámbito. Pero siempre el que lleva la última palabra al final es tanto el presidente como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Entonces esta pregunta va dirigida a eso. ¿Qué tanto cree que está capacitado el gobierno actual, en esos tres niveles que les mencioné, para realmente acatar los consejos que los mismos científicos están dándole, para que realmente México tenga un progreso en la ciencia y la tecnología? Y obviamente en el impacto ambiental. Mira, no es fácil, en ningún país es fácil. Sí es muy útil que haya científicos en los lugares de toma de decisiones. Habría que preguntarnos en este caso, ahorita, ¿cuántos científicos hay en el Congreso? Cámara de Diputados, Cámara de Senadores. Podemos entrar al website y buscar sus currícula y tratar de comunicarnos con los que haya. Eso se llama cabildeo. ¿Por qué las empresas o grupos religiosos o grupos sociales logran tener impactos de diferentes magnitudes en las decisiones que lleva a cabo el Congreso de la Unión? El Ejecutivo, a nivel local, estatal o federal.
porque interactúan con ellos, porque cabildean con ellos. Voy a usar un refrán: al que no habla, Dios no lo oye, y el gobernante menos. ¿Sí? Que se sienten algo más que Dios. Si los científicos pensáramos como pensamos en alguna ocasión, cuando entramos a estudiar ciencia, por amor a la ciencia, y queríamos vivir metidos adentro del laboratorio, y no nos hubiera pegado algo que nos hizo voltear para afuera, y todos siguiéramos así, pues nunca, más allá de los papers y alguno que curiosamente le caiga a algún periodista, la sociedad mexicana no se enteraría de lo que hacen los científicos en México. Revisen los datos de la encuesta nacional sobre la percepción pública de la ciencia y la tecnología en México. Se hace por ley, está en la ley de ciencia y tecnología desde que se la aprobó Fox. Fox, el presidente más analfabeto que ha habido en el país, fue el que aprobó la actual ley de ciencia y tecnología. Creo que fue en 2005 el primer. Fue luego. Yo llegó en 2000. Revisen los resultados de la encuesta que se hace cada 2 años. ¿Sí? Es una tragedia. La percepción pública de la ciencia no ha cambiado en 2 décadas. Y yo creo que en más tiempo en México. ¿Quiénes son los responsables de ello? La comunidad científica. Porque no da a conocer a la sociedad más que a sus colegas lo que hacen. ¿Y para qué sirve? Menos. Me preguntaban por la Agencia Espacial Mexicana. ¿Quién sabe que existe una Agencia Espacial Mexicana? Levanten la mano. Los demás no sabían, ahora les estoy diciendo, que existe una Agencia Espacial Mexicana. La primera se fundó en la década de los 60. López Mateos la creó por decreto en 1964. En 1977 la extinguió el otro presidente López, Portillo. Patético, porque él fue el que compró los primeros 2 satélites de bandera mexicana. Como lo dije, fueron comprados. Y ni siquiera fue una iniciativa del gobierno, fueron por intereses de Televisa. Pero las empresas privadas no pueden tener, antes de una modificación en la ley de telecomunicaciones, las empresas privadas no pueden tener satélites. Entonces tenía que ser el gobierno. Por eso se lanzaron los satélites Morelos. Y la empresa era una empresa estatal, paraestatal, en la Secretaría de Comunicaciones, se llamaba Telecom, que era la que manejaba los satélites. Pero a partir de la Madrid empieza la política que existió hasta el año pasado, de privatización de las empresas públicas. Y entonces se vendió la empresa de satélites, se llamó Satmex, y quebró cuando llegó Fox a la presidencia, porque abrió el mercado y la empresa chiquita mexicana, privada, compitiendo contra las internacionales que entraban a México, grandotas, no pudo sobrevivir. Y tuvo impacto. Perdimos infraestructura satelital. Bueno, eso tuvo un impacto en la política de seguridad pública de Calderón, porque no había satélites suficientes para las telecomunicaciones militares. ¿Qué fue lo que hizo Calderón, presidente egresado del PAN, ¿sí?, partido que promueve la privatización? ¿Qué fue lo que hizo? Compró 3 satélites, volvieron a comprar tecnología extranjera, porque no había en México quien hiciera satélites, y creó una empresa estatal. Un panista creó una empresa estatal, cuando fue un priista el que privatizó la empresa estatal, ¿sí? Para poder tener los satélites actuales que lanzó Peña. De los 3 están endormitados. Estamos reconstruyendo el país. ¿Bien? Pero fue por necesidad. Lo que necesitamos es que otras necesidades, sabemos los científicos que tiene la sociedad mexicana, como el desarrollo sustentable, que debe saber la sociedad que debe hacer, pero hay que comunicarlo a la sociedad, que es de donde salen los diputados. Si los diputados son incultos, es porque la gente vota por ellos, porque también son incultos. Gente culta votará por candidatos cultos. Y la comunidad científica, académicos, investigadores, estudiantes y trabajadores debemos cabildear. Debemos cabildear. Para eso es la marcha. No es para hacer escándalo, es para comunicarnos con la sociedad
y buscar contactos con los tomadores de decisiones. Eso, y de quién depende, de nosotros. No le echemos la culpa a nadie más. Muchas gracias.